Repercusiones es muy importante porque conoce mucho del tema y hace tiempo sumarlo a Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional. Palazzo, buen día. Acá en Malvinas Argentina los saludamos y la primera reflexión de este anuncio de Sergio Massa. Bueno, buen día, muchas gracias por la nota, un saludo a todos los televidentes. La repercusión es muy favorable, claramente. Inclusive en el Parlamento los diputados de extracción sindical habíamos presentado un proyecto vinculado al tema de ganancias. Y el anuncio del ministro ayer, la verdad que primero nos provoca alegría, nos parece correcto. Segundo, creo que hay que presentarlo rápidamente, no hay que esperar que sea presidente. Y tercero, creo que lo tenemos que acompañar todas las organizaciones sindicales que venimos reclamando para no pagar ganancias. Hay que acompañarlo al proyecto, movilizándonos, pidiendo que se trate en comisión y que se trate rápidamente en el recinto. Claro. ¿Y cómo cree, Sergio, que se puede implementar si interpretó también alguna cuestión de escalonamiento o directamente una anulación por completo de las ganancias? ¿Cómo lo interpretó en su caso? Creo que tiene que ver, el ministro habló de que los trabajadores dejen de pagar el impuesto a las ganancias. Sí. Ese impuesto tiene un origen en el gobierno de Perón, originariamente para que no evadieran los grandes CEO de las empresas sus dividendos, sus utilidades a través del salario. En ese nivel me parece que será, supongo que será el trayecto del proyecto. Y para el resto me da la sensación de que, por lo que dijo el ministro, hay directamente una eliminación del pago del impuesto. Bueno, ahí tiene muchos puntos de su proyecto, muchos puntos del proyecto que presentaron en la Cámara de Diputados. Sí, nosotros en el proyecto que habíamos presentado hemos planteado prácticamente, no la eliminación, pero quedaban poquitos trabajadores. En la actualidad hay casi 1 millón de trabajadores que tributan. En el proyecto nuestro quedaba entre el 10 y el 20% pagando ese tributo y mucho menos de lo que paga en la actualidad. Porque además tiene un efecto dinamizador eso. Sí. Los trabajadores que dejan de pagar ganancias no van a jugar dólares a Islas Seychelles o a un paraíso fiscal. Lo que hacen es consumir. Y si consumen generan un círculo virtuoso por el cual se genera más empleo, más producción. Así que yo lo veo bárbaro y vuelvo a decir, esto hay que militarlo en la calle, las organizaciones sindicales que hemos reclamado durante años que el trabajo no es ganancia y los trabajadores no tienen que pagar ganancias. Sergio, Raúl Colman lo saluda, pero la lógica es que las ganancias de las empresas sigan, digamos, tributando. Sí, él habló de la cuarta categoría, que serían los trabajadores asalariados. Alguna vez Cristina Fernández de Kirchner en un acto de la UON no hace mucho tiempo hacía referencia a esto diciendo por qué un trabajador tiene que pagar el 35% de su salario cuando las empresas descargan absolutamente todo en sus balances y terminan pagando una tasa del 4%, por ejemplo. Y creo que en ese sentido es lo que busca impulsar Sergio Massa, que además quiero recordar que es creíble su planteo porque como legislador logró un cambio en el impuesto. Ustedes recuerden que cuando Macri fue candidato dijo que ningún trabajador iba a pagar ganancias y terminamos 1,5 millones de trabajadores pagando ganancias. Es decir, se incorporó 1,5 millones más. Cuando Massa estaba en el Congreso como presidente de la Cámara, impulsó junto a legisladores de la disidencia sindical una mejora que volvió a traerlo a que entre 800.000 y 1 millón pagaran. Y luego, como ministro, me consta porque en mi paritaria lo hicimos, se fueron agregando ítems a la posibilidad de descargar lo que es el artículo 26X o el 82 del impuesto a la ganancia, con lo cual se disminuía el monto a pagar. Quiere decir que ya viene en un ejercicio en ese sentido y me parece bien que ponga el pie en el acelerador a fondo en ese tema. Juan. Sergio, defender a los trabajadores en términos del impuesto a las ganancias es una marca registrada de Sergio Massa, el ministro de Economía. Estamos hablando de dinero, de salarios. Acabó hoy, el mínimo no imponible está en 700.785 pesos, que en términos de salario hay algunos trabajadores con hijos que por ahí es un salario no muy representativo. Hablamos de números y usted seguramente tiene memoria, en los años 90 eran 3,5 millones de pesos. Hablamos de un impuesto de declaración anual
de retención mensual. Acá hablamos de números, porque claro, hay trabajadores también que ganan más de 10 millones, 20 millones de pesos por mes, bien como decía Tuni, es un impuesto progresivo, progresista. ¿Con qué número se quedaría usted? 2 millones de pesos por mes, que son 24 millones de pesos por año. Estamos hablando de la cuarta categoría de un impuesto que se declara y se hace la registración anualmente. ¿Qué número le parece a usted, Sergio? Mira, nosotros en el proyecto hemos presentado una cantidad de salarios mínimos vital y móvil, hay que ver el ritmo de actualización del mismo, o habíamos planteado el equivalente a 5 canastas familiares tipo 2 del INDEC. Estará más o menos en los números que vos estás dando para que no pague. Eso es lo que nosotros habíamos planteado en nuestro proyecto. No sé cuál será el proyecto del ministro, pero creo que es un número bastante razonable para que la gente no pague. Con eso te queda menos de un 10% pagando el impuesto, y ese 10% que paga mucho menos, porque vos tenías que tocar el mínimo no imponible, porque vos tenés la excepción al no pago, pero las escalas son menores que esos 700.000 pesos. Entonces, cuando empezás a pagar el 35 directamente. Este planteo que él hace es bastante disruptivo, porque él habla que el trabajador no pague ganancia, con lo cual supongo que se va a elevar el mínimo no imponible lo más alto posible para evitar que eso suceda, claro. Y si queda alguien que pague, será como originariamente fue aquel proyecto en el peronismo de Perón, cuando se hizo a los altos ingresos, o como cuando Machini empezó con lo de la tablita esa, porque pagaban únicamente los CEO, los gerentes generales de las empresas, sus gerentes generales. Hoy paga un trabajador con hora extra, termina pagando. Sí, lo termina perjudicando un montón. Sergio, gracias por su tiempo, y lo vamos a seguir. Claro. Un minutito más Durante todos estos años hemos escuchado el discurso de Juntos por el Cambio y de los libertarios decir que todas las propuestas que tendieran a bajar impuestos iban a acompañar. Espero que sean coherentes y no le mientan a la sociedad como le mintieron cuando dijeron que en el gobierno de ellos no iban a pagar ganancias. Nada más. Bien, ahí está el debate. Gracias, Sergio. Es lo que se viene. Muchas gracias, Palazzo. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí se viene, Tuni, el debate. Hay que ver qué dice Milei en la Cámara de Diputados.